Hola a todos los queridos espectadores de Joaika. Cuando parecía que todo se había calmado, Joaika se encuentra inesperadamente con la madre de Jung en la misma casa antigua que acaban de recuperar. Esa madre, con una mirada llena de arrepentimiento y una esperanza difícil de expresar, le pide a Joaika que hable con Jung, que lo convenza de volver. Pero lo que Joaika no se imagina es que Jung lleva dentro un miedo muy grande. Él conoce a su madre mejor que nadie. Sabe que detrás de su dulzura, a veces se esconden intenciones difíciles de descifrar. Y por eso Jung teme que el dolor del pasado vuelva, teme que la persona que más ama a Joaika sea la próxima en salir lastimada. En el capítulo de hoy veremos a Joaika regresar a casa con el corazón hecho un lío, y a Jung enfrentándose a la verdad que ha guardado en su corazón durante tantos años. ¿Tendrá el valor de abrirse? ¿O seguirá levantando un muro para proteger a quien ama? Todo se revelará a continuación. Si te gustan estas historias llenas de emoción, no olvides dar like y suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo. Y ahora, continuemos con la historia. El pequeño callejón que llevaba a la vieja casa estaba tan silencioso que parecía tragarse hasta el viento de la tarde. Joaika caminaba despacio con los hombros cansados por las bolsas de verduras y por las preocupaciones que llevaba encima después de todo lo que le había pasado a Jung últimamente. Al girar ambas, se encontraron de frente. La madre de Jung se quedó paralizada un instante antes de llamarla con una voz temblorosa pero llena de alegría. «Vaya, Joaika, eres tú, ven, pasa un rato con la tía». Joaika dudó por un segundo, el corazón apretado al pensar en Jung. Pero al ver el rostro lleno de esperanza de la señora, no tuvo valor de negarse. Sonrió con educación. «¿Te digo? Tía, yo todavía». La señora tomó su mano casi suplicando como si temiera que se fuera. «No te preocupes, hija. Entra conmigo, me haces tan feliz». Así que Joaika aceptó. Al entrar al patio, escuchó a Man ponerse de pie para saludarla y luego invitarla a pasar. La casa aún conservaba ese olor a madera vieja tal como Jung le había contado. Eso le tocó el corazón. La madre de Jung se acomodó el cabello emocionada y orgullosa. «¿Ves? Pude recuperar la casa». Los ojos de Joaika se abrieron sorprendidos. «Está igual que antes, tía. Me alegro mucho por usted». Ella asintió con los ojos brillando de alegría, pero también de miedo. Su voz bajó rozando una herida antigua. «Solo espero que Jung pueda entenderme, que pueda perdonarme, para que podamos volver a estar juntos algún día». Man miró a Joaika con sinceridad. Él entendía la situación y sabía que solo ella podía convencer a Jung. «Lo dice en serio, hermana. Ahora mismo solo te escucharía a ti». Joaika apretó los labios con el corazón encogido al pensar en la herida de Jung. Suspiró con una voz suave pero triste. «Haré lo que pueda». «Pero él todavía está muy dolido, tía». La madre de Jung bajó la cabeza, sus manos temblando de vergüenza y arrepentimiento. Su voz se quebró como una súplica. «Me equivoqué. Cometí muchos errores. Ayúdame solo esta vez, para que mi hijo y yo tengamos un lugar donde apoyarnos cuando yo sea vieja». Joaika la miró, una mujer tan frágil, dispuesta a dejar a un lado su orgullo solo para acercarse a su hijo, y no pudo evitar sentir compasión. Respondió con dulzura. «Tía, quédese tranquila. Haré todo lo que pueda». El ambiente se volvió silencioso, cálido pero triste. Después de un rato, la madre de Jung cambió de tema con una voz más amable. «¿Y cómo va Tony con el aprendizaje?» Joaika se animó un poco. «Mucho mejor, tía. Ya dice algunas palabras». El rostro de la señora se iluminó con esperanza. «Qué bueno los niños. Cualquier progreso es una bendición». Joaika le contó que yo estaba cuidando de Tony. La señora respiró aliviada al escucharlo. Luego se levantó y abrió un viejo armario. Sacó una caja envuelta con papel plateado un poco arrugado pero doblado con muchísimo cuidado.
Se la entregó con ambas manos emocionada. Esto es para Tony. Unas tarjetas para que aprenda más fácil, para que sea más listo. Joaika se conmovió de verdad. ¡Qué detalle, tía! A Tony le encantará. La señora sonrió con ternura. Solo deseo que el niño sea inteligente, para que tú no tengas que sufrir tanto. Cuando llegó el momento de irse, Joaika se puso de pie para despedirse. La señora tomó su mano con fuerza, con toda su esperanza en la mirada. Dile algo a Hung, por favor. La tía confía solo en ti. Joaika asintió sintiendo el peso del pedido. Sí, tía, lo intentaré. Salió de la casa con la caja en brazos y con una angustia difícil de nombrar. El viento de la tarde sopló en el porche, haciendo temblar la ropa de la señora. Ella se quedó ahí mirando la silueta de Joaika alejarse, como si toda la esperanza de una madre que lo perdió todo estuviera puesta en esa chica. Joaika abrió la puerta y entró a la casa con los hombros un poco caídos por todo lo que había sentido después de encontrarse con la madre de Hung. Intentó sonreír, aunque por dentro seguía confundida. En la cocina, Hung estaba arrodillado sobre el piso de cemento todavía húmedo, con las manos manchadas de polvo blanco y el rostro lleno de concentración. Al escuchar la puerta se giró y en cuanto la vio, sus ojos se suavizaron de inmediato. Se secó el sudor de la frente y le habló con una voz tranquila. ¿Ya volviste? Joaika asintió intentando sonar normal, aunque su mirada aún llevaba una pizca de preocupación. Sí. ¿Ya terminaste? Él se levantó y se sacudió las manos. Sí, recién acabé. Estuve esperando a Joe en la mañana. Habló un rato y luego llevó a Tony al colegio. Ahí fue cuando empecé a trabajar. Ella miró el piso ya limpio y sintió un calorcito en el corazón. Pensé que aún no ibas a terminar. Para ayudarte cuando llegara. Él sonrió cansado pero con cariño. No hace falta, yo puedo solo. Ve a sentarte un rato, descansa. Yo termino de lavar esto. Joaika dejó la bolsa y se sentó, pero sus ojos seguían puestos en él. Hung se lavaba las manos mientras el agua corría, llevándose con ella todo el cansancio. Le preguntó con tono cercano. ¿Había mucha gente en el mercado hoy? Joaika dejó escapar una pequeña risa agotada. Muchísima. Como estaba nublado, todos salieron a comprar. Hung miró el suelo ya terminado y se sintió satisfecho. Bueno, ya está todo listo. Cuando llueva no habrá más barro entrando a la cocina. Pero la mente de Joaika estaba en otro sitio. La conversación con la madre de Hung. Respiró hondo y cambió de tema. ¿Tony lloró cuando Joe lo recogió? Hung negó con una sonrisa leve. No, él está acostumbrado a Joe. Apenas lo cargó, se fue con él. Ha pasado mucho tiempo con su papá también. Luego agregó más serio. Si llora será solo al principio. Después está feliz con él. Mientras hablaba, Hung preparaba algunas cosas para irse a trabajar en la tarde. Joaika observó su espalda fuerte pero cargada, como si llevara demasiado peso encima. Después de unos segundos callados, ella preguntó, ¿esta tarde vas a la oficina? Sí, tengo que ir. No puedo faltar. Lo dijo con un poco de pena, como si quisiera quedarse más tiempo. Ella ocultó su preocupación con una voz suave. Está bien. Yo me quedaré unos días más, pero luego tengo que ir con Tony. Joe me dijo que en 2 días tiene un viaje y no podrá cuidarlo. Hung se detuvo y la miró preocupado. Entonces la casa, ¿quién la verá ir y venir? Tanto te va a cansar. Joaika apoyó una mano en la mesa firme. No pasa nada, yo puedo. Si hace falta tomo un bus y vuelvo. Tony está en la escuela casi todo el día. Yo reviso los animales y vuelvo. Hung frunció el ceño, claramente no le gustaba la idea. Joaika. Es muy cansado estar así. Por la noche todavía tienes que cuidar al niño. Si puedes pedir ayuda, hazlo. No cargues todo tú sola. Ella esbozó una sonrisa tranquila. Sí. Mañana preguntaré a los vecinos si alguien puede ayudarme. Si no, yo veré cómo hacerlo. Hung suspiró y dijo con seriedad. Hay que procurar que Tony estudie bien. Merece vivir como cualquier niño.
Pero Huayca sabía que tenía algo más que decir. Miró a Hung dudando antes de hablar. «Oye, ¿has pensado en lo de tu casa?» Hung apoyó la espalda en la pared y miró al vacío. «Sí, lo he pensado mucho, pero yo ya elegí esta vida. Me da miedo que si vuelvo mi madre vuelva a hacerte daño». Cada palabra le pesaba. «No quiero que nuestro futuro se desordene otra vez. Podemos reconstruir lo material, pero la felicidad es más difícil, ¿sabes?» El corazón de Huayca se apretó. Aún así tuvo que decirlo. «Hoy pasé por su casa en el mercado. Ya volvió a vivir allí. Me pidió que hablara contigo». Hung se quedó congelado. «¿Ella te pidió que yo volviera?» Ella asintió. Hung tomó aire hondo con los ojos cargados de recuerdos dolorosos. «Viví con ella toda mi vida. Su carácter no cambia de la noche a la mañana. Hay que ver bien. Si realmente lo dice en serio, entonces pensaré en eso». Se sentó a su lado con esa voz que siempre ponía cuando hablaba de responsabilidad. «Pero no quiero que tú y el niño sufran. Si regreso y todo vuelve a ser como antes, no tiene sentido». Huayca puso su mano sobre la suya, hablándole con sinceridad. «Yo sí veo un cambio de verdad. Incluso compró material educativo para Tony». Hung se quedó callado un largo rato y luego asintió lentamente. «Está bien, lo pensaré. Y ese regalo, acéptalo. Si alguien actúa de buena fe, tampoco es correcto rechazarlo». Después sonrió de nuevo. «Anda, descansa un rato. Luego cocinamos algo antes de que me vaya». Huayca se levantó mirando su figura de espaldas. Un hombre fuerte, con un corazón lleno de cicatrices. Una madre arrepentida, esperando una última oportunidad. Y ella en medio de los dos, sin saber cómo hacer para que todos puedan estar en paz. La cena de la tarde casi estaba lista. Huayca lavaba las verduras, pero sus manos temblaban cada vez que recordaba la mirada llena de esperanza de la madre de Hung. No entendía por qué ella había cambiado tanto, ya no era fría ni crítica como Hung le había contado. Había sentido sinceridad en cada palabra, en cada gesto, en cómo la tomó de la mano. Pero en Hung era distinto. Él estaba sentado fuera limpiando las herramientas llenas de cemento, mientras pensaba en silencio. Cuando Huayca salió y puso los platos en la mesa, él levantó la vista. Sus ojos parecían tranquilos, pero había una cautela dentro de ellos que solo alguien que lo conociera bien podría notar. Hung se sentó, pero en lugar de tomar los palillos, cruzó los brazos y soltó un suspiro largo. «Huayca, ven aquí un momento». «¿Sí? ¿Qué pasa?» Hung la miró fijamente lo suficiente como para que ella sintiera el peso de lo que llevaba dentro. «Lo de mi madre no es tan simple como crees». Huayca se quedó quieta, apretando el pantalón con los dedos. «¿Quieres decir que la tía no ha cambiado de verdad?» Él no respondió de inmediato. Bajó la cabeza y empezó a golpear la mesa con los dedos, un hábito que tenía cuando su mente estaba atrapada en recuerdos que le dolían. «He vivido con ella toda mi vida. La conozco mejor que nadie. Ella nunca hace nada sin una razón detrás». A Huayca se le hizo un nudo en la garganta. Recordó lo que la señora le había dicho. «Ayudaré para que ustedes dos estén más cerca. Algún día esta casa será tuya». En ese momento ella pensó que era aceptación. Pero con las palabras de Hung, todo sonaba preocupante. No digo que sea una mala persona, pero es difícil saber qué piensa, sobre todo si se trata de la familia de la casa y del dinero. Hung levantó la vista con una mirada firme. Huayca iba a hablar, pero él levantó la mano suavemente para detenerla. «Déjame terminar». Tomó su mano con una voz más baja. «Hace años trató de separar una relación mía». Los ojos de Huayca se abrieron. Hung siguió. «No porque la chica fuera mala, sino porque no era lo que ella quería para mí. Se metió en todo mi trabajo, mi sueldo, la familia de ella, hasta que la presión fue tanta que esa persona se fue». A Huayca le recorrió un escalofrío. «No quiero que eso vuelva a pasar». Su voz se quebró levemente. «No quiero perderte.
solo porque mi madre no esté de acuerdo contigo». El silencio llenó la pequeña cocina. Joaika bajó la cabeza escondiendo su ansiedad. Ella murmuró: «Pero yo la vi muy dulce. Se preocupó por Tony y por mí». Jung negó de inmediato: «Eso es lo que más me preocupa». Ella levantó la mirada confundida. «¿Por qué te preocupa?» Jung apoyó las manos en la mesa mirando hacia la puerta como si reviviera escenas del pasado. Su tono se volvió serio y claro. «Esta vez, lo que quiere soy yo». Joaika no dijo nada. Él continuó: «Quiere que vuelva a la casa. Quiere que viva con ella. Pero si yo vuelvo, ¿sabes qué pasará contigo? Ella empezará a juzgarte. Cada palabra, cada cosa que hagas, va a buscar tus puntos débiles y va a usar la culpa para hacerte sentir que no eres suficiente». Su madre estaba cayendo en picada. Su salud había empeorado muchísimo en los últimos meses. Los años de presión y culpa la estaban destruyendo. Y lo más cruel, ella seguía deseando verlo, aunque solo fuera una vez más, antes de que ya no fuera posible. Cuando Man terminó de hablar, todo quedó en un silencio insoportable. No hacía falta decir más, la verdad estaba ahí. Jung se levantó y salió del lugar con el alma suspendida en un vacío aterrador. El cielo seguía gris. El viento helado azotaba su rostro como recordándole algo inevitable. Hay una decisión esperando. ¿Seguirá huyendo como hasta ahora? ¿O enfrentará la verdad? ¿Mirará a los ojos a esa madre que solo quiere ver a su hijo una última vez? Nadie sabe la respuesta. Pero la reunión con Man había abierto una puerta. Y hay puertas que cuando el destino las abre ya no se pueden cerrar. En una vieja casa alquilada al fondo de un callejón húmedo, la madre de Jung permanecía inmóvil frente a una mesa de madera desgastada. La luz amarilla y tenue iluminaba su rostro envejecido y hundido, dejando al descubierto cada arruga marcada por el tiempo. El abrigo delgado que llevaba no bastaba para detener el temblor de su cuerpo. Pero no era el frío lo que la hacía temblar, sino la conversación que había tenido con su hijo esa misma mañana. Jamás había visto los ojos de Jung tan fríos. Durante años siempre recordó a su hijo como aquel niño tranquilo con una mirada cálida como el sol de la mañana. Pero hoy esa misma mirada se transformó en una cuchilla que la partió por dentro. Jung dijo cosas que ella sabía que algún día escucharía, pero nunca imaginó que serían tan duras. Ella sabía que tenía culpa, sabía que él había sufrido por su partida. Aunque doliera, siempre pensó que con suficiente sinceridad y tiempo, él la escucharía. Pero al enfrentarse a él, esta mañana comprendió que la distancia entre madre e hijo ahora era demasiado grande para alcanzarlo. El dolor le oprimía el pecho. Llevó la mano al corazón latiendo acelerado como si quisiera recordarle que cada segundo que pasaba le quedaba menos tiempo para reparar su error. En la pequeña habitación el viento se colaba por la puerta y traía consigo una humedad helada. La ventana tenía una grieta larga y cada ráfaga hacía que vibrara con un quejido como un llanto apagado. Todo en ese lugar estaba viejo y roto, como la vida de ella en estos últimos años. Pasó toda la tarde pensando en cada palabra de Jung, en su rabia, en su firmeza y en la desesperación que ahora la consumía. Pero por debajo de toda esa tristeza, quedaba algo sorprendentemente fuerte: esperanza. Aunque él la rechazara, aunque la alejara, ella estaba segura de que en el fondo, Jung seguía siendo el niño que se aferraba a ella cuando tenía miedo, el que le apretaba la mano en sus primeros días de escuela. Su corazón no podía haberse congelado por completo. Solo estaba cubierto por las heridas que sí ella misma ayudó a crear. Y tenía que encontrar la forma de atravesar esas capas. Solo una vez más, una última oportunidad. No podía permitir que lo de esta mañana fuera su despedida definitiva. El rechazo la destrozó, pero no fue suficiente para detenerla.
Al contrario, la hizo más decidida. Tenía que verlo de nuevo, esta vez preparada con más fuerza, con más verdad. Y comprendió que para que su hijo bajara la guardia no bastaba con hablar con él. Necesitaba acercarse a la persona más importante para él, Joaika. Esa joven la había mirado con desconfianza, pero también había una calma y una sensibilidad que ella sintió desde el primer encuentro. Si Joaika podía entenderla, si podía sentir el dolor de una madre que ha perdido todo, quizás sería la única que lograría que Jung la escuchara. La mujer miró por la ventana. El cielo ya se teñía de un rojo triste al caer la tarde. Otro día se iba lleno de arrepentimientos. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero de algo estaba segura. Mañana buscaría a su hijo de nuevo, aunque la rechazara, aunque le doliera, aunque tuviera que arrodillarse para suplicarle. Tenía que verlo y tenía que contarle la verdad antes de que fuera demasiado tarde.